Hoy vamos a iniciar en Mateo 24, versículo 3, 4. Y esta escritura la leímos la semana pasada. Y dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo. Jesús le respondió, mirad que nadie los engañe. Ahí nos quedamos la semana pasada, ¿se recuerdan? Vamos a leer la escritura. Está en Josué 6, Antiguo Testamento, Josué 6, versículo 1 y 2. Vamos a empezar en esa. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey, con todos sus varones de guerra. Esta escritura se desenvuelve en el Antiguo Testamento. Estamos ya en los tiempos después de José, ¿sí? Estamos hablando en estos dos versículos que acabamos de leer. Si estudiamos la escritura y vamos al contexto y vemos la, ¿cómo se dice? Como el big picture, la fotografía grande, todo el escenario. Está Jehová Dios. Está Moisés, aunque ya ha muerto, de todos modos se narra en ese relato. Está Moisés y el sucesor de Moisés, que es Josué. Después de él están los sacerdotes, después de él están los profetas, después de él están los generales y después de él están los capitanes, ¿sí? Estamos hablando del pueblo israelita. Estamos hablando de cuando salieron de Egipto e iban a la tierra prometida, ¿ok? Estamos hablando de Jericó. Esta era una nación, era una ciudad, una fortaleza. Jericó era una ciudad amurallada. No era prácticamente imposible que los hijos de Israel pudieran tomar Jericó con lo que tenían, ¿sí? Era prácticamente imposible. Fíjese lo que dice la escritura. Estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Hoy día vamos a empezar a ver, y es un tema bastante extenso, vamos a empezar a ver el engaño del enemigo. Y ya lo hemos visto muchas veces. ¿Cuál es la agenda del enemigo? Matar, hurtar y destruir todo lo que tienes. Y el enemigo no se va a presentar, dice la escritura, como un ángel, como algo malo. Se puede presentar como un ángel de luz, ¿sí? Ahí es donde viene el engaño. Si el enemigo no te puede derrotar de frente, el enemigo se va a unir a ti y va a corromper tus ideas, porque de esa manera es como te puede derrotar. Cuando el enemigo se da cuenta que nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿sí? Y que estamos caminando con el Señor y que nos estamos instruyendo en la palabra de Dios y empezamos a conocer los pensamientos de Dios, el plan de Dios para nuestra vida y empezamos a conocer quiénes somos nosotros en Cristo, el enemigo se va a cerrar. El enemigo va a cerrar las puertas. Por ejemplo, facilito. Si tú empiezas a crecer en Cristo y empiezas a hacer buenas decisiones y empiezas a vivir bien, ¿sí? De la manera que antes vivías, ya no vives. ¿Qué pasa con tu amigo o tu amiga que sigue viviendo de la manera en que vivían antes? Sigue frecuentando esos lugares donde se supone que no debemos de ir. Sigue haciendo cosas que se supone que no debemos de hacer. Pero tú ya tienes a Cristo en tu corazón, tienes el Espíritu Santo y tú sabes mejor, te das cuenta del plan divino que tiene Dios para esa persona y tú empiezas a hablar con él o con ella. ¿Qué es lo que pasa? Vas a notar un rechazo de parte de ellos. Tal vez te van a dejar de hablar, tal vez se van a molestar contigo. ¿Por qué? Porque el enemigo está operando en sus vidas, aunque ellos mismos no se den cuenta. Está operando en sus vidas y el enemigo va a cerrar esa fortaleza y va a decir, Lucila, vamos a cerrar las murallas porque el que está con Freddy, ¿sí?
el Dios que está con Freddy es poderoso. No voy a permitir que quiten lo mío, entre comillas, ¿verdad? Es exactamente lo que estaban haciendo este pueblo de Jericó. Dice, y Jehová le dijo a José, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey, con sus varones de guerra. Eso es lo que vino a hacer Cristo por nosotros. Si el enemigo piensa que tiene algo, está equivocado, porque no tiene nada. El enemigo no tiene tus hijos, el enemigo no tiene tus finanzas, el enemigo no tiene nada. El enemigo está derrotado, destruido y fuera de la fotografía. Entonces, ¿cómo vemos que tantas personas están en manos del enemigo? Porque no saben, porque no se han dado cuenta, porque prefieren seguir creyendo que el enemigo es todopoderoso y que puede hacer todo eso en su vida cuando el enemigo no puede. El enemigo, cuando ve que el Espíritu Santo está operando en ti, el enemigo levanta las murallas, porque no quiere perder lo que ya tiene, ¿sí? Por eso es tan difícil entrar con el evangelio a las personas. Dice, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey, con todos sus varones de guerra. Fíjense lo que dice esta escritura, pequeñita pero poderosa. Dice, Jehová dijo, Jehová Dios Padre. ¿Cómo se le conoce a Jesús? Como la palabra, ¿sí? Dios e Hijo trabajando, ¿sí? En conjunto, la palabra dicha. El Señor ya nos ha dicho. ¿Qué nos ha dicho? Eso es para nosotros el crecimiento con Él. Dice, seguimos en Josué 6:20, dice, por razones de tiempo no estamos leyendo, porque está escrito el Antiguo Testamento. Si pueden, lean el libro de Josué. Se van a gozar en ese libro. Dice, Josué 6:20 dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas o las cornetas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina o de las cornetas, gritó con gran vocerío. Fíjense lo que sucede. Y el muro se derrumbó. Si leemos la escritura, Josué dijo, es imposible que nosotros podamos derrotar esta ciudad. O al menos lo pensó. Pero el Señor le dio un plan. El Señor le dice, lo imposible para ti no es imposible para mí. Conmigo todo es posible, solo tienes que creer. Muchas veces pensamos que el enemigo está tan amurallado y tan protegido que nosotros no podemos hacer nada al respecto. Pero el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros puede cambiar muchas situaciones, ¿sí? El Señor le dijo a Josué, saca a los sacerdotes, marcha alrededor de la ciudad 6 veces, y en la 7ª vez van a gritar y van a tocar las trompetas y otras cosas que hicieron, y te voy a entregar la ciudad en tu mano, con todo el rey, todos los varones de guerra y todo, ¿sí? Dice la escritura que eso fue lo que sucedió. El 7º día, fíjense lo que sucedió. El muro se derrumbó. Obediencia a Dios y el muro se derrumbó. Ellos no tenían nada con qué golpear el muro. Ellos no pusieron ninguna sola mano en el muro y el muro se derrumbó. Muchas veces nos preocupamos nosotros por cambiar o arreglar situaciones que no está en nosotros cambiar o arreglar. Simple y sencillamente en la obediencia de Dios, creyendo quién es Él en nosotros, los muros se derrumban. Yo he visto muchos muros derrumbarse. Dice, fíjense lo que dice enseguida la escritura. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Muchos de nosotros, cuando tenemos un problema, venimos de rodillas buscando al Señor, y cuando el Señor derrumba esos muros, no nos preocupamos por exterminar el enemigo, y eso es bien peligroso. Cuando vemos que ya no tenemos peligro inminente, nos olvidamos de quién derrumbó el muro. No seguimos hacia adelante. Ya se cayó el muro.
Bueno, pues el enemigo ya no tiene poder por ahora en mi vida, ¿verdad? Entonces me desvío. Y si antes estaba leyendo la escritura 2 horas al día y yo quería conocer todo acerca de Dios, pero como ya me derrumbó ese muro y el enemigo no tiene poder sobre esto, ¿verdad? En mi vida, entonces me voy hacia un lado y dejo de leer la Biblia y nos empezamos a enfriar y empezamos a enfriar la relación con el Señor, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Que el enemigo va a construir nuevos muros. Deja al enemigo que escape y el enemigo se va a reagrupar y va a volver a atacar tu vida, ¿sí? La escritura dice que eso no fue lo que hicieron los hijos de Israel. Ellos fueron derecho y tomaron la ciudad, ¿sí? Mataron al rey, todos los varones de guerra y se acabó todo. Josué 6:27 dice: estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. ¿Qué pasa cuando a alguien le sucede algo que el enemigo le trae y el Señor lo libra de ese peligro, de esa enfermedad, de X cosa, ¿sí? Y tú tienes un buen caminar con el Señor, ¿sí? ¿Qué pasa? Que las personas van a notar y van a decir: ¿sabes qué? Yo he notado que César es diferente, toma sus decisiones diferentes, que se mueve diferente, habla diferente, que sí, muchas cosas. La gente va a notar y va a hablar. Es exactamente lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Los de alrededor notaron y dijeron: hey, cuidado con ese Josué, porque no tenía posibilidades de tomar esa ciudad. Y el Dios que está con Josué derrumbó los muros de la ciudad y Josué tomó la ciudad y no dejó a nadie con vida, ni nadie, absolutamente nadie. La prostituta se salvó. Cesarín ha leído. De los hombres de guerra, ni uno. Está bien, sigue leyendo. Eso es muy bueno. Entonces, el engaño es el arma del enemigo. El enemigo es el padre de todas las mentiras. El enemigo usa el engaño para esclavizarte. Lo peligroso de esto es que para que el engaño funcione en tu vida, tú tienes que tomar parte en ese engaño. Tienes que asociarte con el enemigo. Si sabes que el enemigo va a venir a tu casa, tú vas a estar atento. Pero cuando nos ponemos relajados y perdemos, sí, la visión de que el enemigo anda rondándonos, nos agarra por sorpresa. Y el enemigo es bien astuto. Muchas de las veces tomamos parte con el enemigo y ni siquiera lo sabemos. Por eso es un engaño, ¿sí? Tal vez nos vamos a dar cuenta cuando ya es tarde o cuando ya nos ha dañado o ha dañado a nuestra familia, ¿sí? ¿Qué mal busca para ti? Matar, hurtar y destruir todo lo que tienes. ¿Qué tantas consecuencias tiene? Muchísimas. Acuérdense, el pecado, tú puedes controlar el pecado. Tú puedes decidir si quieres pecar, ir en contra de la voluntad de Dios. Tú puedes decidirlo ahorita mismo. ¿Sabes qué? Yo voy a hacer esto. Yo sé que va en contra de la voluntad de Dios, pero las consecuencias no las puedes controlar. Tú puedes hacer lo que no se debe, pero tú no sabes cuántas personas vas a afectar. Así como cuando tú le presentas el evangelio y una persona viene a los pies de Cristo, tú no sabes cuántas generaciones vas a afectar positivamente. De la misma manera funciona el pecado hacia el otro lado, ¿sí? Tú no sabes cuántas van a ser las consecuencias. Seguimos ahí mismo en Josué 9, capítulo 9. Dice: cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, son pueblos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos, los jebuseos, se concertaron para pelear contra José en Israel. El enemigo va a unir las fuerzas que tiene para pelear contra ti y asegurarse de que no estás creciendo, de que no estés creciendo en Cristo, ¿sí? Pero también va a tomar parte en el otro lado de la moneda.
va a usar a alguien para adentrarse dentro de tu campamento, ¿sí? Y corromper tus ideas, como se dice, para derrumbarte de dentro hacia afuera, ¿sí? Si el enemigo no puede hacerte daño de afuera, va a tratar por dentro hacia afuera. Miren, dice, mas los moradores de Gabaón, pónganle atención a este nombre, los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia. Cuando el enemigo sabe que estás creciendo en Cristo y sabe, si te dice, Obed, vamos a asaltar un banco, Obed va a decir, no, claro que no, porque eso me va a traer consecuencias súper negativas. Puede ser que tenga mucho dinero los primeros 3 minutos, ¿verdad? Pero no me va a dar chance de pagar mis biles porque... No creo que lleguemos a los primeros 3 minutos. ¿Sí? Pero, ¿por qué hay asaltadores de bancos? Porque le han creído al enemigo. Y la mayoría de ellos están en la cárcel, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Que corrompió sus ideas. Usó de su astucia y los llevó a hacer cosas para destruir su vida, ¿sí? Pero Obed estaba firme en la palabra de Dios y él sabe, no hay duda para él. Claro que no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo sé que no se debe hacer. El Señor tiene un mejor plan para mí. El Señor provee para mí. Punto y se acabó. Entonces el enemigo va a usar de astucia. Si no te puedo derrotar de frente, vamos a tener que usar astucia. Y es lo que este pueblo estaba usando con Josué. Dice, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traía para el camino era seco y ya estaba mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana. Haz pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los hebeos, quizá habitáis en medio de nosotros. Josué le dijo, ¿verdad? A los israelitas le dice, quién sabe, a lo mejor estás aquí en la tierra prometida, en lo que el Señor ya me dio. Y ellos le dijeron, ¿cómo pues podremos hacer alianza con ustedes? Si el Señor te ha dado lo bueno, ¿cómo puedes entonces permitir lo malo en tu vida? No tiene sentido, ¿no? Si el Señor te dice, Obed, tú no vas a tener que robar en toda tu vida, te voy a proveer de un buen trabajo, ¿sí? Y vas a tener todo lo que desees. Lo único que tienes que hacer es caminar junto a mí, ¿sí? Entonces Obed va a decir, si alguien viene y le propone esas cosas, va a decir, no tiene sentido, ¿sí? Pero él sabe el sentido del plan divino para su vida. Dice, ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Si el enemigo no te puede derrotar de frente, el enemigo se va a fingir tu amigo o se va a fingir hasta tu sirviente. ¿Cuántas personas son engañadas de que, no hombre, vente, no hay problema? Y después se juntó con las compañías inadecuadas, ¿sí? Ese es el temor que tiene uno como padre para los hijos. ¿Por qué? Porque no están maduros. ¿Ah? A Cuba le digo que tenemos que hacer un plan para soltar un mango. Y Josué les dijo, ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? Cuando el enemigo te trae un pensamiento negativo, tienes que cuestionarlo. La escritura es clara. Lleva cautivo a todo pensamiento a los pies de Cristo. No todos los pensamientos son tuyos, ¿sí? Hey, ¿de dónde viene este pensamiento? Ese pensamiento no es mío, porque yo no robaría un banco. Ese pensamiento no es de Dios, porque el Señor no me va a mandar a robar un banco. Entonces, es el enemigo, ¿sí? Tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios. El enemigo conoce a tu Dios, ¿sí? Dice, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán. El enemigo está pendiente de tu vida.
Y si tú estás logrando vivir bien, el enemigo va a decir, yo conozco al Dios, por ahí no le vamos a hacer nada. Dice, al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Asbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Todos estos son reyes que el pueblo de Israel ha venido derrotando. Yo les animo a que lean toda esa escritura, está muy buena. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de la tierra nos dijeron, tomen en sus manos provisión para el camino y vayan al encuentro de ellos. Y díganles, nosotros somos sus siervos, haz ahora alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día en que salimos para venir a ustedes. Mentira, la escritura es bien clara. Ya tomaron el pan viejo, ellos estaban en la tierra prometida, ellos no viajaron. Dice, y helo aquí, ahora ya seco y mohoso. La semana pasada, escúchenme por favor, la semana pasada estuvimos viendo que las cosas externas no le van a dar el sentido a lo interno de tu vida. Este pan mohoso, los vestidos viejos, solo son una herramienta para pervertir el camino de Dios en tu vida, para engañarte, ¿sí? Por eso muchas veces cuando el enemigo trae una enfermedad a tu vida, ¿sí? Ese no es el plan de Dios, pero tú estás viendo eso, y si pones tus ojos en eso, ¿sí? Vas a creerle al enemigo, pero esa no es la realidad. Esa no era la realidad aquí. Dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Ellos simple y sencillamente vieron el pan mohoso y dijeron, tienen razón, pero no consultaron con Dios. Muchas veces cuando el enemigo nos trae cosas, dificultades a nosotros, solo vemos con nuestros ojos, escuchamos con nuestros oídos y si lo podemos palpar decimos es real. Pero no es así. Dice, y Josué hizo paz con ellos. Cuidado, porque cuando el enemigo te trae un ataque y tú haces paz con el enemigo, peligrosísimo. Dice, y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. El enemigo no es rival para ti. Tú tienes el Espíritu Santo. El enemigo tiene miedo de ti. Cosas negativas en tu vida, si no las permites, tú las puedes exterminar en el poder del Espíritu Santo. Porque no pueden hacer nada. Dios ya entregó al enemigo en tus manos. Si tú has hecho alianza con el enemigo, es porque has sido engañado y lo has permitido. La semana que entra vamos a seguir viendo este relato. Rápido se van los 30 minutos.